Hola José Martínez, ¿qué tal? Estamos empezando a transmitir aquí. Ojalá que los que se están conectando a poquito, eh, se conectó la Alejandra también. Ojalá que los que se van conectando me confirmen que se escucha todo bien y que la imagen está bien. Vamos a dar un minuto para que se conecte el invitado de hoy y empecemos ya a transmitir. Ahí se unió Alejandro y hoy día vamos a hacer una excepción y vamos a invitar de... Esperemos. Gracias, José Martínez. Se escucha y se ve bien. Muchas gracias. Ahí está Alejandro. ¿Cómo está ahí, Hola Jorge, Alejandro? bien y tú. Bien, bien, gracias. Es una tarde rara, una tarde no Sí, con buenas noticias. sí. Eh, O sea, no es que fuéramos a hablar de un tema feliz tampoco, pero la verdad es no. que sí, sí. Oye, para los que se están conectando, nos vamos a tomar un minuto con Alejandro antes de empezar y entrar al tema. De hecho, me voy a tomar un minuto yo antes de ni siquiera presentar a Alejandro, porque yo creo que no podemos dejar de hablar de lo que le pasó a Ámbar hoy día. Eh, Creo que Chile falló. Le fallamos a otra niña. Eh, no, ni siquiera le fallamos a otra mujer, le fallamos a una niña. Mis condolencias a la familia de Ámbar. No creo que nos vayan a ver, ¿no? ¿Quién va a estar viendo lives o nada en este minuto? Pero no está de más decirlo. Quiero reflexionar muy cortito respecto a un par de cosas. No nos sirve llenar cárceles, no nos sirve subir penas, no nos sirve funar a nadie hoy día. Eh, lo que sirve es que el gobierno entienda que necesitamos, y mi análisis va a ser un poquito frío en este minuto, pero necesitamos tribunales de ejecución de penas. Es urgente que tengamos jueces especializados en revisar este tipo de cosas, en revisar a quién se le dan beneficios. Y esta cuestión de ese proyecto está votado hace rato. Un poquito menos frío en el análisis, necesitamos, los que somos papás, de hijos hombres sobre todo, necesitamos dejar de criar machitos. Necesitamos criar personas que sepan respetar, que entendamos que las mujeres son pares, que no tienen nada inferior a nosotros. A mí me gusta mucho explicar y me pasa mucho en la familia que me piden explicar por qué de repente pasan cosas en el mundo jurídico, en el mundo judicial. Y generalmente uno tiene una explicación porque el mundo judicial es difícil de entender, es complicado, pero hoy día no hay ninguna explicación. ¿No? Hoy día hay un cagazo, no hay otra palabra. Hoy día hay un cagazo judicial gigante que afecta aún más la legitimidad que tiene nuestro sistema judicial chileno. No me gustaría estar en los zapatos de los jueces que firmaron ese beneficio porque es parte de su pega y porque todos podemos cometer errores, pero creo que a mí me gustaría escuchar un mea culpa de parte de ellos. Y aquí, para terminar, creo que hay que tener una reflexión y esta reflexión la hago no a nombre de Red Liberal ni como presidente de Red Liberal, sino que la hago porque en esta pandemia he visto harta audiencia por Zoom. O sea, no he visto, me ha tocado escuchar porque mi señora es abogada y está todas las mañanas en audiencia. Y me ha dado la impresión, y porque lo he conversado muchas veces con abogados, que hay un tipo de juez, y que es un porcentaje muy pequeño de jueces, que creen que el ser duros, que creen que el gritonear de abogados para abajo, y que creen que el ser altaneros y casi omnipotentes en sus decisiones los hace mejores jueces. Y espero que no los hace. Que no es ninguna gracia. De repente administrar justicia lo hace mejor una persona que sabe dirigir una audiencia sin tener que gritonear a nadie. Y esto lo digo por las palabras de la jueza que firmó la resolución de esta libertad. Yo no me atrevería jamás a condenar a un juez por una resolución porque somos todos humanos y creo que ya lo dije, nos podemos equivocar. Pero cuando salís con una declaración a través de la prensa diciendo que tú eres juez y que a ti no te amedrenta nada, ni nadie, y que si eso te pasara, no tendrías que ser juez, tiene un poquito que reflexionar. Porque hoy día sí la debería amedrentar o hacer reflexionar eh, el hecho de entender las consecuencias que puede tener un acto. Eh,
y que no nos atreveríamos a juzgarla si ella hubiera dado esa libertad, hubiera firmado esa libertad, pero no mandándose esas declaraciones. Porque lo que tenemos que aprender a hacer en esta vida es no hacer altanero y no creer que tenemos la verdad sobre todo. Eso es todo lo que yo quería decir. Alejandro, te cedo la palabra a ti. No, mira, qué bueno que partiste hablando de esto, porque esto va a quedar grabado, entonces hoy día es 6 de agosto del año 2020 y el tema de hoy en particular es otro. Bueno, tú lo abordaste desde el punto de vista judicial, pero hay que reflexionar, hay que pensar también. Hemos estado viviendo muchos casos, demasiados casos. Un caso es demasiados casos en este último tiempo y eso exige una reflexión por cambios profundos a todo nivel. Tú dijiste de la justicia, pero también de educación. No solamente encargarle a otro el tema de la educación, que los colegios, que las universidades, que las direcciones municipales, también nosotros en la casa con nuestro hijo y con nosotros mismos, con la reflexión. También en términos de redes de apoyo social y familiar, soporte institucional para gente que es víctima o que cree que puede estar siendo víctima. O sea, un sinfín de cosas. La verdad que en octubre, noviembre, cuando aparecieron las tesis, mucha gente se ofendía porque le decían el violador eres tú, pero pucha, sí es verdad. Es un mensaje que uno no tiene que decir, no lo vi venir, ni es inmerecido. Somos todos parte al final. Hay que reflexionar sobre eso. Qué bueno que partimos pudiendo al menos mencionarlo. Eso. Sí, Gracias. tratemos de, tratemos de dar vuelta a la página por un segundo con lo duro que es una noticia así, te pega fuerte, weón. Uno no Sí, conoce a la niña, no conoce a la familia, jamás ha estado ahí, pero son golpes fuertes porque tú de repente pensáis, esta cuestión le puede pasar a cualquiera. sí. Déjenme presentarles a Alejandro. Alejandro es un amigo, Alejandro es quiltro, Alejandro es un tremendo abogado, magíster en Derechos Humanos de la Universidad de, Edimburgo. sóplamelo tú porque no sé dónde, Edi- Edimburgo. Eh, y además tiene la gracia de vivir en regiones. Alejandro vive en Temuco. Entonces, esta combinación de factores lo hace ser una persona súper interesante para conversar del tema que les propusimos conversar hoy día, que es sobre el conflicto mapuche. Alejandro estuvo en otro live hace un par de días, pero dicen que caballo bueno repite y cuando los temas son interesantes y cuando el invitado es interesante hay que seguir conversando el tema porque también es un tema que golpea fuerte a Chile. Alejandro, ¿por dónde empezamos? Yo tenía hartas preguntas para hacerte y tengo hartas preguntas para hacerte, pero ¿querés definir tú por dónde empezamos para hablar del conflicto mapuche? Mira, podemos comenzar hablando si quieres, porque yo no sé si nos está escuchando gente bueno, veo aquí algunos de los conectados, no todos son de regiones, ¿no es cierto? Y probablemente muy poco de la Araucanía. Entonces quizás podemos empezar a hablar en genérico de la Araucanía, de la vida en regiones, porque eso también te da un contexto, te localiza el conflicto, antes de entrar al conflicto en sí. Bueno, sí, efectivamente yo vivo en Temuco, tú lo dijiste, es una gracia, yo también lo encuentro una gracia, me encanta, y sé apreciarlo porque no soy originalmente de aquí. Yo, bueno, mis primeros años de vida los viví en La Serena, no tengo recuerdos de ellos, pero fue una de las cosas que me hizo picar el bichito en algún momento cuando salí de la universidad y empezaba mi vida laboral y decir, ¿sabes qué? Quiero, o sea, no sé, mi papá lo hizo, su primera pega fue fuera de Santiago y dije, bueno, probemos. Hay que Y ser valiente. aquí llevo más de 11 años casado con temucana, con hijo temucano, así que muy, muy contento. Bueno, ¿Cómo llegué se a la ve? región, ¿ah? ¿Cómo se Llegué ve eso. ¿Cómo se ve el tema desde acá? la diferencia? Es muy fácil para un santiaguino opinar sobre el conflicto mapuche, Sí, eh, porque tú te haces ideas de lo que se escribe en la prensa, de lo que se hace, a uno le encanta llenarse la boca con lo que se ha hecho en otros países, con otros conflictos, pero creo que tener la mirada desde el punto de vista de ser un académico que estudió derechos humanos y viviendo en la zona del conflicto,
te da una mirada a ti mucho más interesante. Mira, sí, es bien distinto cómo se ve en Santiago y no necesariamente eso invalida la, la opinión que puedan tener, pero te voy a explicar fundamentalmente por qué es muy distinto. ¿Ya? Y esto tiene que ver con mi experiencia de llegar aquí, porque yo lo he ido descubriendo, te fijas, he pasado de santiaguino a provinciano, como le gusta decir a ustedes. Porque bueno, yo llegué a una región, a una ciudad bastante distinta de lo que es Santiago, que es una ciudad muy grande, unos 8 millones de habitantes, a una región que en su totalidad tiene un millón, que es sumamente rural. El 59% de las escuelas que hay en la región son rurales. Al mismo tiempo, la ciudad de Temuco es la cuarta ciudad con más estudiantes universitarios, lo que te da un contraste de lo que es la actividad regional con la composición de sus habitantes. Es una región en la que ganó el sí en el plebiscito. Era la región más pobre hasta que crearon la del Ñuble, pero creo que lamentablemente la volvimos a superar. Eh, Vive la mitad de la población que se identifica como integrante del pueblo mapuche, la otra mitad esencialmente, obviamente hay en todas las otras regiones, pero está ubicada en Santiago. Y perdona, no puedo Eh, dejar de hacer el comentario de que de las regiones más pobres tenéis el Maule, que es la séptima, Ñuble y Araucanía. claro, lo que era la octava y la Claro. Araucanía. Claro. Bueno, ¿y qué tienen en común todas esas regiones y las regiones en general? Quizás si nos está escuchando gente que vive en regiones se va a poder identificar. Yo me di cuenta que cuando llegué para acá pasé inmediatamente a estar invisibilizado. Lo que pasaba aquí no importaba. Pasaron cosas bien impactantes. El fin de semana que yo llegué a vivir a la región, hace unos 11 años atrás, un poco más, me encuentro con un titular del diario regional que dice: la región de la Araucanía tiene comunas en la zona lacustre, Pucón, que todo el mundo conoce, Pucón, Villarrica, con índices de desarrollo similares a los de comunas de Suiza o de cualquier país europeo. Y tiene otras comunas en la zona costera, donde está Carahue, Puerto Saavedra, Nueva Imperial, eh, que tiene índices de desarrollo del África subsahariana. Y dije, diablos, o sea, entonces vivimos todos preocupados, en todo Chile, preocupados de las diferencias que existen entre Las Condes y La Pintana, pero tiene estas realidades también en otras partes, pero nadie las conoce. Otra de las cosas que me impactó el conflicto, también era el año que llegué, era un año de elecciones presidenciales, entonces era un año políticamente convulso, y aparece en el diario la coordinadora Arauco Mayeco le declara la guerra al Estado chileno. Yo me trepaba por las paredes. ¿A dónde me fui a Me meter? parecía importarle, y a nadie me parecía importarle nada. A nadie me parecía importarle nada. ¿Y eso por qué pasa? Nada de lo que pasa aquí es relevante en Santiago. ¿Por qué? Porque en Santiago está concentrado el poder político, el poder económico, el social y el cultural. Entonces, aquí cuando las cosas van escalando de a poco, y esto tú lo ves en todas las regiones, ¿eh? Lo viste no sé si te acuerdas el problema que hubo con los pescadores en Aysén, con la contaminación en Antofagasta, el desastre ecológico en Quintero, con el conflicto de la Araucanía ocurre lo mismo, que van escalando como pequeños. Bueno, el conflicto de la Araucanía tiene varias décadas, pero van escalando estos microprocesos de conflicto y no se entera el poder político, el poder económico, el poder cultural, el poder social, que es el que al final toma las decisiones. Todos los políticos viven en Santiago, incluso algunos parlamentarios que tenemos y hemos tenido en la región están radicados allá, tienen sus familias allá. Como dice mi papá, ya, ¿y este gallo dónde lava su ropa? Ya, lava su ropa en Santiago. ¿Cachai? Y entonces, hasta que no explotan, no nos enteramos. El tema de la Araucanía, que es por el que estamos conversando ahora, explotó porque el fin de semana gente en Curacautín, luego en Victoria, luego en Traiguén, eh, ciudadanos de estas comunas fueron a desalojar a unas tomas que habían en las municipalidades. Pero eso no ocurría el fin de semana. O sea, la toma no ocurrió el fin de semana, la toma llevaba por lo menos una semana, y Y eso antes no de fue esa semana noticia.
claro, y eso no fue noticia. Porque no, porque esta gente, estos hueones pobres en el sur, ¿cachai? Son pobres, tienen conflictos, esto es común del pan de cada día, no es noticia. Eh, Habían habido marchas, algunas pacíficas, algunas que habían terminado con hechos de violencia, había habido represión, había habido gente que se pasaba de listo en las manifestaciones también. Pero no una semana antes ni dos atrás. Esta de las tomas es porque Celestino Córdoba lleva más de 2 meses en huelga de hambre. Entonces esto no es una cuestión que empezó este fin de semana, ni hace una semana, ni hace dos. Bueno, claro, también coincide con que estamos todos pendientes de lo que pasa. Nosotros, otro ejemplo de por qué importamos poco. Cuando en Santiago todavía estaban aquí, ay, que la pandemia, que si ponemos cuarentena, no ponemos cuarentena, nosotros entramos en marzo, te invento, el 19 de marzo, por ejemplo, entramos por ahí, fue el 18, 19 de marzo, entramos en cuarentena. Y estuvimos la última mitad de marzo y todo abril. Pero en Santiago no, entonces importaba como poco, éramos una ciudad, una ciudad experimento de esto. Salimos de cuarentena, empezamos a mejorar mucho. Desde mayo que no tenemos cuarentena, que estamos. La única diferencia que hemos tenido desde el 1 de mayo hasta hoy día, bueno, hasta la semana pasada, es que ahora pueden abrir esta apertura de 25% de cafés y restaurantes. La única diferencia. Perdón, y Eh, déjame interrumpirte con el comentario que otra cosa que no es noticia y que sí debería ser noticia porque parece que también ya lo normalizamos es la huelga de hambre de Celestino Córdoba. Parece que ya sí, no pues, nos, sí, ya no nos importa, ya no nos afecta. Ah, de nuevo está en huelga de hambre. No, pues si ese gallo come igual, si no le creemos. Entonces no es noticia. Y el tipo está en otra huelga de hambre. Independiente que tú le queráis creer o no, qué tan huelga de hambre, qué tan huelga seca es. El tipo ya se ha mandado, no sé, 3, 4, 5 huelgas de hambre y su cuerpo debe estar hecho bolsa. bueno, Y es un problema gigante para el Estado chileno. efectivamente, hoy, no sé, no estaba actualizado exacto del estado de salud, pero hasta fines de la semana pasada, que es cuando está ya este tema en las comunas, estaba muriéndose, digamos, estaba entrando y saliendo de coma. Bueno, ocurre que nosotros terminamos la cuarentena a fin de abril y pasó mayo, pasó junio, pasó julio y la gente de Santiago te sigue preguntando, oye, está muy la escoba allá en Temuco, estos están peor que nosotros. ¿No? Yo desde hace 3 meses que no pido un permiso, no tengo que pedir permiso para salir. Entonces no importan las cosas que pasan aquí, sino hasta que estallan. Eh, Bueno, hay ejemplos infinitos, no nos vamos a gastar todo el tiempo en eso, pero ¿eso qué significa? Que significa que en Santiago en esta región al menos ven dos cosas. Nosotros somos conocidos por dos cosas. Bueno, por tres. Por Pucón, por la pobreza y por la violencia. La Araucanía, pobreza, violencia, bueno, y Pucón, pero Pucón pareciera que no es de la región de la Araucanía. Es otra cosa. Es aparte, es como el Vaticano, que tiene un estatus Claro. distinto en medio de otro país. Ahí no hay conflicto, no hay mapuche y no hay gente pobre en la Claro, entonces, caricatura. exactamente. Entonces, ¿qué ocurre cuando viene este poder concentrado que tenemos en el país, que también es una cuñita que aprovecho de meter para el proyecto, para el proceso constituyente, que ojalá podamos terminar con este centralismo brutal que tanto gusta este adjetivo en redes sociales, la represión brutal del centralismo que tenemos en las regiones, eh, viene con, bueno, si son pobres y hay problemas de violencia, vamos con planes económicos y vamos con planes de seguridad. Plata. Entonces, claro, planes que inyectan plata, pero como para cosas como puntuales, con unos indicadores predeterminados que después hacen un check bueno, y le hicieron el check y se fueron todos. Y si la plata no sirve, Y correr bala. bueno, el Comando Jungla es el mejor ejemplo de los últimos tiempos de una pésima política y enfoque del problema que tenemos en la región. ¿Cuántos arrepentidos hay de esa foto? Claro, la foto que sacaron o sea, es que mira, eh, fue al país esta foto, la foto, muchos nos espantamos acá, algunos también, voy a ser justo, a estos también amigos en Santiago, se espantaron cuando vieron esa foto de esta Piñera, estaba Kast, Chadwick, Felipe Kast, cualquiera pensaría que es José Antonio, pero no, Felipe Kast, senador de la región, y con todo el contingente de Comando Jungla atrás y con unos tanques. Y hay La una gente foto donde dice, está el no, intendente también.
dicen, no, son tanquetas, son, weón, hasta ahora puedo decir, weón, ¿cierto? Sí. Son tanques. Cuando ponían la descripción, estos se participaron de la guerra de no sé qué diablos en Afganistán. ¿Qué? ¿Cachai? Te dieron ganas de Entonces, ponerte casco de nuevo, tal como cuando llegaste. claro, claro, o sea, cuando yo llegué por el 2009, la CAM le declaraba la guerra al Estado chileno y esto ocurrió el 2018, el Comando Jungla, ahora el Estado chileno parecía estar declarando la guerra no sé a quién. Y la gran gracia, y con esto podemos ir como entrando un poco también en otros temas, que planteaban en ese momento, es que estos eran equipos de gente que se habían entrenado en convenio con el Estado colombiano y con Estados Unidos. Ah, pero qué capos, pensáis. Capo. ¿Y cuántos meses Capos. después terminó Pero es que, muerto? pero es que mira, es que no había que esperar meses después, era receta para el desastre. En el proceso, o sea, digamos, el conflicto que tuvo Colombia con las FARC, que es un conflicto también que tuvo muchas décadas, con esta guerrilla que se armó producto de un estallido social, porque las élites conservador y liberal no conversaban entre sí. No sé si te suena conocido, no conversaban entre sí, entonces la gente se aburrió, se fueron a las armas, bueno, y la historia conocida. Eh, los peores años, pero las peores políticas que se adoptaron, o sea, tuvieron muchas malas ideas, por eso estuvieron tanto tiempo hasta que finalmente lograron entrar en un proceso de paz. Pero de las peores que hubo que reconoce la literatura política e historiográfica reciente, son la alianza que hizo el gobierno de Álvaro Uribe con el gobierno de Estados Unidos, con el objetivo de declararle la guerra a la droga. Esto no era un problema político, esto era la guerra a la droga. War Y on se Drugs. entrenaron y tenían intercambio. Se llamaba algo como Plan Andina, tenía un nombre así. Pero el foco es que era la guerra a la droga. Y tú decís, bueno, no sé, y el sustento político, ideológico, las aspiraciones y la exclusión, y qué pasa con, no sé, la gente que se ve obligada, hay gente que se vio obligada por el narco, por la guerrilla, o por convicción, o lo que sea, porque no conocían otra realidad, a sus tierras, dedicarlas a la plantación de coca. O sea, no es como, tú te imagináis como al narco así, como el malo caricaturizado. Son cuestiones con raíces mucho más profundas. Cuando tienes un conflicto que duró 50, 60 años, había gente que no sabía hacer otra cosa que ser guerrillero, porque había entrado Oye, muy joven, porque habían secuestrado niños. Entonces, los peores años se vivieron en esa época. Y bueno, Piñera en su primer gobierno hizo muy buenas migas con el gobierno de Uribe, obviamente se produjeron estos intercambios, y era obvio que iba a pasar esto. Si fue una política que déjame, fracasó. déjame pararte ahí, porque eh, lo que pasó en Colombia no es ningún secreto, no es ningún misterio, no tenéis que agarrar ninguna enciclopedia especializada para saber lo que pasó. O sea, esa cuestión salió en las noticias durante años. Sí. Eh, entonces, ¿qué crees que pasa tú por la cabeza de la gente que decide tomar la decisión de solucionar el conflicto de la Araucanía a través de Comando Jungla? No sé, mira, hay varias razones. Mira, por aquí Vicente está preguntando que cuándo vamos a hablar del tema mapuche. La verdad es que yo, para hablar de esto, el tema mapuche, el conflicto en la Araucanía, como le quieras poner, yo quiero aclarar, tiene muchas aristas. Yo no me voy a tirar las partes y ponerme a hablar de cultura mapuche, de la historia del conflicto, porque yo, o sea, tengo De por hecho, lo me que me recomendaste un muy dedico, buen invitado que es Ítalo Salgado Ítalo también. Salgado, que vamos a Sí. considerar conversar con él sobre eso. Es un excelente conversador y es un experto en historia, sobre todo colonial, buena historia de Chile, es un capo, profe de historia del derecho en la universidad. Y en la universidad donde yo trabajo está lleno de gente brillante que se dedica a todo tipo de áreas de la interculturalidad, desde la filosofía, la sociología, el trabajo social, la psicología, el área de la salud. Entonces, lo mío es El conflicto.
derechos humanos y resolución de conflictos. Sí. No, yo no quiero entrar Ya, pero otros temas. déjame enredarte para que me contestes la pregunta, porque acuérdate que esta cuestión Sí. dura 1 hora y después se nos corta. Entonces, Perdón, sí. mi pega aquí va a ser chicotearte para que vayamos Está bien. al tema que la gente nos está exigiendo. Tenemos Sí. público activo hoy día. Entonces, yo te decía, ¿qué pasa por la cabeza de la gente que cree que esto se lo soluciona de una forma armada? Mira, por alguna razón hay gente o sea, a ver, hay un problema de violencia, sí está bien. Yo partía criticando que la gente, que la caricatura de la región es que hay pobreza y hay violencia. Eh, que sea una caricatura no significa que sea lo único que hay, ¿cachai? Entonces está bien que hayan planes económicos, plan Araucanía, plan Impulso Araucanía, que se llamó el de la segunda. Hay un problema de seguridad, entonces está bien que hayan policías más capacitados. Más capacitados no significa que tengan que llegar con tanques, significa muchas otras cosas, pues, como por ejemplo capacitación en interculturalidad. Hay unidades de carabineros que se dedican a hacer eso, quizás no lo hacen de manera tan masiva, pero capacitación en interculturalidad les llora. Y tampoco que sean tan capacitados como para ofrecerte hackear WhatsApp. Claro. No hablemos de eso, porque Ya. necesitamos Ahí sí que nos vamos. como tres leads. Entonces, claro, pero ¿qué ocurre? Quizá yo aquí voy a especular en posibles razones por qué piensan eso. Normalmente la gente que sufre de eventos de violencia, justificada o no justificada, no voy a entrar en eso, es la que tiene el poder económico, o en la región o en el país, el poder social, el poder político, los que acceden a puestos de poder. Entonces, claro, son más voces que pueden dirigirse a las orejas indicadas para ciertos temas. Pero son visiones las que ven solamente un problema de seguridad, que lo hay, que obvian otros elementos, porque los conflictos en general no son unidimensionales. Hablábamos del caso colombiano. No era un problema de narco. O sea, nace de un estallido social. ¿Ya? Las FARC terminan transformadas en un partido político, ¿ya? En Irlanda del Norte, en cualquier parte, ¿sí? No son unidimensionales. Un conflicto unidimensional es muy fácil de solucionar. Cuando llevas décadas sin solucionar un problema, es claramente que no estás apuntando a todas las dimensiones que tiene. Se obvia una dimensión histórica que tiene el conflicto. O sea, no hay, incluso hay gente que te dice, no, estos problemas de los españoles cuando llegaron hace 500 años atrás y echaron. Pero mira, fíjate que no están así. Hay mucha Una etapa historia de para atrás mucha que paz. leer. Claro, con parlamentos, hay mucha literatura especializada al respecto que por supuesto, El libro como Cayuqueo es uno, muy aclarador en ese efe- sentido. por ejemplo, Cuenta de muy... divulgación, sí, Historia Secreta Mapuche, que acaba de sacar la segunda parte, súper recomendada, porque claro, porque en la universidad tengo acceso, te podría mostrar unos libracos enormes de trabajos de académicos sesudos respecto de la época de los parlamentos, pero tienes estos libros de divulgación El de que son Cayuqueo es muy muy buenos. simple y muy entretenido de leer. Sí, sí, y te derriba muchos mitos. Como dice él en la introducción, citando a Oscar Wilde, el deber de los pueblos es reescribir la historia, dice. Entonces lo que hace él, oye, y uno se identifica porque dice, a mí me contaron una historia en el colegio, pero no es la que me contaban mis padres y mis abuelos. El, Y el tiene libro mucha tiene, razón. el libro tiene una anécdota muy buena, que él dice que va entrando, no me acuerdo dónde, en qué ciudad del sur, y que va con la hija. Y que en esa ciudad, En Temuco. en Yo sé la Temuco, anécdota que voy a contar. ya, Sí, que claro, que hay una estatua, una figura de un mapuche, y que de la hija Caupolicán. de Caupolicán, y que la hija le pregunta Mira, que, es que para contextualizar, ¿quién no escuchó en el colegio de cómo fue Caupolicán que se transformó en el toque, porque tuvo como 5 días un tronco en la cabeza, porque era un bárbaro musculoso que solo sabía ¿cachai? Bueno, entonces hay una estatua en la principal intersección de la ciudad, una estatua de Caupolicán con un tronco encima. Entonces a ver, continúa. claro, entonces la hija le pregunta quién es. Y él le dice, mira, dicen que es Caupolicán, pero para mí este gallo debe ser un trabajador maderero porque va Un tronco. un tronco al hombro y debe estar trabajando, porque Caupolicán a mí no me suena, porque Caupolicán y todos los grandes
aquí me equivoco en el término, loncos Los toques. o toquis, Bueno, todos los líderes, llamémoslo los los líderes. líderes se dedicaban al comercio. Claro, claro. Tenían poder económico, poder político, ese tipo de cosas explica, aparte de llamarlos por su verdadero nombre. Calfulicán, sí. Bueno, entonces y además fuimos engañados nosotros también desde niños cuando nos hablan de la pacificación de la Araucanía, que de Pacífico tuvo re poco, fue una verdadera conquista y despojo. No, o sea, el presidente Prieto, 20 años antes de esa época, hablaba de las tribus bárbaras del sur, pero las identificaba como potencias extranjeras, equiparándolas a la Confederación Perú-Boliviana. Ahí era otro trato. Bueno, y ocurre la pacificación, y eso, si tú empezás a contar, son 2, 3, como mucho 4 generaciones atrás. Entonces, son heridas son temas no resueltos, pues fue la imposición de una cultura sobre otra, independiente de que tú digas, bueno, caso particular, esto tenía razón, esto no. El hecho es que hubo un asunto no pacífico de cómo se trató. Oye, Hay, espérate, déjame enrelar un poco. Usemos. iba a enrielar, porque tú me Ya, preguntabas de qué pasa por la cabeza de los que dicen dale, que esto dale es un problema entonces, de ya. seguridad. Yo digo, les faltan dimensiones, les falta la dimensión histórica, les falta la dimensión cultural. Hoy día, o sea, no hoy día, desde el fin de semana con el asunto del que nos salta es mapuche que gritaban en Curacautín, mucha gente decía, no, es que aquí el problema y el único problema es el racismo. No, tampoco es el único problema, pero es una dimensión importante, ¿te fijas? Hay Y racismo, hay preocupante. imposición de una cultura sobre otra. Nosotros como chilenos, no, yo lo primero que aprendí era que se llamaban araucanos. De nuestra generación y para atrás, mapuche me vine a enterar después, como en los cursos ya más grandes, ¿cachai? Cuando estaba en el curso humanista. Pero eran los araucanos, y eso no es otra cosa que en el fondo es una manera, no directamente racismo, porque no era culpa de uno, pero de una política de invisibilizar la manera de autoidentificarse, pucha, del pueblo, ¿por qué no? A mí no se me ocurriría decirle a los suecos, no se me ocurriría decirle otra cosa que suecos, pues si se identifican como suecos, pues. Y a mí no se me ocurriría ser chileno y ponerme a gritar el que nos salta en mapuche porque tiene mucho ridículo. También. Bueno, y por Oye, supuesto, por último, la dimensión política. Hay exclusión en todo sentido, en todas las otras dimensiones, aparte de participación política. Nueva cuña para el proceso constituyente. oye, me parece que Reddit estaba conectado y a Reddit le encanta decir que hay que poner la pelota al suelo. Y te voy a complicar. Eh, ¿Qué es lo que crees tú que hay que empezar a poner sobre la mesa para generar un diálogo que sea exitoso para solucionar el conflicto que tenemos hoy día? Mira, Y déjame agregarte que Bruno Lertora preguntaba por interno, era más específico, que ¿qué podemos hacer los santiaguinos para aportar a la resolución del conflicto? Nada, no, retirarnos. no, por favor, no, al contrario, aquí todo el mundo tiene un rol que jugar porque voy a hablar primero en genérico, lo podemos ir aterrizando con cada uno de los elementos, pero no hay, digamos, no se trata de inventar, primero no hay recetas, ¿ya? No hay recetas, porque cada conflicto es único, hay conflictos que tienen elementos en común, que se parecen, entonces yo hablo mucho del colombiano porque es como de alguna manera mis fenicios, me tocó estudiarlo muy de cerca justo en la época en que estaban aprobando el acuerdo de paz, y bueno, pero tiene varias similitudes, por cierto, porque son un pueblo muy cercano al nuestro, con maneras de ser muy cercanas a las nuestras, pero el conflicto no es igual. Hay cosas que aprender, pero de todos los conflictos alrededor del mundo, y hay gente muy inteligente. A mí me tocó trabajar brevemente en un proyecto en Edimburgo que se dedica a estudiar procesos de paz alrededor del mundo e identificar. Dame un segundo. Chiquillos, los que quieren hacer preguntas, fíjense que abajo hay un signo con la pregunta. Mándenla por ahí porque yo la puedo ver y hacerla al final si es que nos queda tiempo. Y así no se me pasan, porque si no, quedan en los comentarios, pues se nos van. Bueno, yo igual le he ido tratando de ver algunas y tratar de incorporarle a las cosas que voy diciendo. Eh, Como te decía, hay proyectos que desmenuzan los acuerdos de paz y los procesos para identificar cuáles son los elementos que hacen que
que sean más exitosos. ¿Ya? Entonces, en genérico, un proceso de paz es uno que parte sin prejuicio, sin condiciones, eh, y donde tú puedes poner todo sobre la mesa. Esta semana un senador de la región planteaba que no era posible iniciar diálogo sino hasta que hubiera fin a la violencia. Eso es un ejemplo de cómo no hay que hacerlo. Porque primero, ¿qué violencia? ¿Qué tipo de violencia? ¿La violencia cuál? ¿El racismo? ¿O la violencia o las quemas? ¿O la toma de la municipalidad? ¿O qué? ¿O la represión a las hortaliceras? Que tema para un libro completo, el tema de lo que ocurre con las hortaliceras en Temuco. Eh, Sino que es al revés. La violencia va a desaparecer sola en la medida que tú empiezas un diálogo. Desaparece sola. Porque quienes se quedan fuera del diálogo empiezan a quedarse fuera de los acuerdos, y los que empiezan a tomar acuerdos se les hace más costoso salirse de ellos o no hacerse parte. Nuevamente, mis fenicios, en el caso colombiano, si tú te recuerdas, se votó el plebiscito, este señor se plebiscitó la primera versión del acuerdo. El expresidente Álvaro Uribe, muy amigo de Piñera, con quien hicieron todas estas cosas de coordinación en seguridad, era el líder de la campaña del rechazo al acuerdo. Bueno, por muy poquito, muy poquito, 50,22% ganó el rechazo. Entonces, que eso tampoco significó que, bueno, ya fue un gusto haber conversado todos estos años con usted, volvemos a nuestra guerrilla y nos vemos en el próximo enfrentamiento. No, po, es absurdo, ya llevaba tanto camino recorrido que la única manera natural de continuar era conversando. De hecho, lo perfeccionaron y se aprobó. Bueno, eso, primero sin prejuicio, sin condiciones, y pudiendo poner En todo sobre sencillo, la, sin poner la pata encima. sin poner la pata encima, sin decir yo no hablo contigo hasta que tú no... Mira, los dos estamos casados y los dos y tenemos personalidades fuertes, entonces nos mandamos hartas cagas, digamos las cosas como son. Cuidado con el ejemplo que vaya a dar. No, pero la gente que... uno no puede llegar, uno cuando tiene un problema con la pareja no puede llegar y decir yo no voy a conversar contigo hasta que tal cosa. No, pues, ¿cachai? Uno tiene que llegar un poco más... Y aquí el que tiene el monopolio del poder estatal, el que tiene la pata, el que tiene la posibilidad de ponerle encima, tiene que ser el más maduro de los dos, del grupo. Tiene que llegar y decir, ya, ¿sabes qué? Vamos, sin prejuicio, y con todos, ¿cachai? Con todos. Ahora, Particularmente hay gente que dice, no, es que con los violentos no se puede conversar. Particularmente con los violentos, porque a ellos es a los que más, son los que más dificultades tienen para enfrentar un diálogo, y eh, eh, a los que más hay que hacerle costoso después salirse del diálogo. Y el último elemento que yo te decía, que era sin pudiendo poner todo sobre la mesa, quiere decir, los conflictos complejos no tienen una solución única. No es el plan económico, no es el plan de seguridad, no es el reconocimiento constitucional, no es la entrega de las tierras, es una combinación de todos estos elementos, de todos los elementos que puedan confluir entonces, cuando tú eres capaz de poner todo sobre la mesa y tienes la capacidad de dialogar con todas las personas sin prejuicios, sin exclusiones, de ningún tipo, tú vas a ser capaz de poder generar la mejor combinación de todos estos factores que te permitan tener un acuerdo. Voy a volver a poner el ejemplo colombiano, y si me pongo muy latero con esto, tú por favor contame, pero sí. el acuerdo de paz colombiano tiene más de 300 páginas, tiene 6 capítulos, con todo tipo de temas: reforma rural, participación política, fin al conflicto armado, solución al problema de droga, acuerdos sobre las víctimas con un sistema de justicia especial, un sistema de implementación, de verificación y de cómo podemos arreglar las cosas en el camino. O sea, no es una política, no es dos políticas, es la mejor combinación de todas ellas, por eso es porque que tú necesitas poner todo sobre la mesa. Hay más elementos, pero tienes una pregunta. Oye, pero seamos un poco justos porque, claro, por la historia reciente hablamos mucho del Comando Jungla, de la foto Piñera, de la foto con Felipe, pero lo cierto es que el conflicto mapuche lleva mucho tiempo, y tuvimos hartos gobiernos de nueva mayoría, o un gobierno de la nueva mayoría, más hartos gobiernos de la concertación.
Sí, Si bien puede que en algunos de esos gobiernos no se haya enfrentado el problema desde el punto de vista de enfrentarlo de enfrentarlo del punto de vista del correr bala, sí. en algunos se enfrentó de una manera que hiciera creer que en algún momento íbamos a poder tener una solución. ¿Alguien ha enfrentado de alguna forma correctamente esto? Mira, bueno, obviamente si seguimos en esto es porque no, pero nadie es adivino, digamos. Cuando yo te hablo de los elementos, hay algunos más que son bien importantes que me gustaría mencionar antes que terminemos. Eh, pero siempre falta algo. A veces falta el sentarse con todos, a veces falta que no se puso todo sobre la mesa, a veces no se fue suficientemente inclusivo, en otras ocasiones se pusieron condiciones. A veces, bueno, también requiere voluntad política. Eh, siempre se tiene que tener un último capítulo en el que hay una mesa que últimamente ha estado en la prensa, al menos de los principales diarios de Santiago, que lideró el actual obispo de Temuco en su oportunidad hace unos años atrás, que sacó muy buenas conclusiones. Todo el mundo habla muy bien de ese acuerdo, pero resulta que aparentemente no se consideró una manera de implementarlo. Aparte que la Entonces, iglesia que ya está bueno, cancelada hoy día. bueno, pero han habido muchas voces que buscan retomarlo, porque salieron muy buenas ideas, muy buenas propuestas, pero cayó en saco roto. Anda a saber tú por qué. Hay que hacer también, hay que escudriñar en los eventos coyunturales políticos de ese momento de por qué fue que pasó eso. En- bueno, ya lo he adelantado, pero uno de los elementos más importantes en resolución de conflictos de esta naturaleza es la inclusión. Es uno de los elementos en los que yo me he centrado Y en el estudio déjame, porque son... Y déjame enlazar lo que estáis diciendo con la pregunta que estaba haciendo, me parece que era Vicente. El proceso constituyente eh, el proceso constituyente es una condición para empezar a solucionar este conflicto. Me refiero específicamente al tema de declararnos una nación multicultural. ¿Eso es más simbólico o es un punto relevante para empezar una solución de esto? Ya, mira, lo primero, no hay que minimizar la importancia de los simbolismos. Estábamos hablando recién de esto de que a nosotros nos enseñaban que el pueblo mapuche se llamaba los araucanos, y eso tiene un poder simbólico, pero potente a morir. El primer escudo de Chile, tú te recuerdas, son dos mapuches Postener Lux. ya, bueno, aparte de ser un lema infinitamente mejor que el que tenemos ahora, también te habla el poder simbólico que tenía, bueno, al menos en su momento y que no está ahora, te habla de muchas cosas. Entonces, cuando uno dice meramente simbólico, cuidado, porque los elementos simbólicos a veces superficialmente parecen ser nimios, pero tienen profundidad y empiezan a calar en el largo plazo. Eh, Mira, es importante, pareciera haber un consenso transversal, entonces si viene la nueva constitución, antes de que siquiera se inicie un proceso de solución definitiva o de intento de solución definitiva, porque puede que no funcione, también hay algunos elementos en el estudio de resolución de conflictos que te dicen los acuerdos que tienen tal elemento duran más que los que no lo tienen. Entonces, eh, eh, es importante, pero no es una condición. Tampoco es necesario que se dé en el proceso constituyente, sino que ahí podrá quedar después. Ojalá que quede, porque es un símbolo de, oye, vamos todos juntos, o sea, te muestran una voluntad. Vamos a tener la oportunidad por primera vez, probablemente unos que te discutirán más o menos, pero en la primera vez en la historia de nuestro país, en que o sea, ganando el plebiscito de octubre mediante, y por eso nos cruzamos los dedos, que vamos a tener la oportunidad de escribir juntos nuestras normas fundamentales. Entonces, Y cuando, es y una cuando, señal, es una señal que damos todos, no la clase política. y cuando tú decís Que, junto, y vuelvo a la multiculturalidad o a la plurinacionalidad, hoy día Davor mandaba al chat de Red Liberal un corto de democracia en LSD que me pegó mucho porque decía, los partidos políticos hoy día sí, tienen la responsabilidad de hacer que nuestra convención constitucional sea absolutamente representativa y que estén todos
los, Que se parezca, que se parezca a Chile, decía, que se parezca. exacto, exacto. Y no No, podemos esconder que Chile se parece al pueblo mapuche, tiene mucho de pueblo mapuche. pero claro, 1,5 millones de personas, más, un poco más, poco menos, 1,5 millones se identifican como pertenecientes al pueblo mapuche. Solo uno de los que tenemos. Es mucha gente, ¿te Es fijáis? mucha gente. Entonces, ¿y cuántos parlamentarios tenemos hoy día que se identifican como mapuche? ¿Tres? A mí se me viene a la cabeza dos. La diputada de RN, Sí, la que tiene, sí, la que ha estado en el ojo del huracán. la que estaba en el ojo del huracán, sí, no, Hay una no en la vamos a RN, lapiar. hay una en el Partido Socialista, en realidad dos, parece que dos. Me parece que dos, sí, ¿no es cierto? Bueno, puede que se ¿Y me esté quedando Huenchumilla? alguien. No, pero, sí, pues tienes razón. Huenchumilla, que ha tenido todos los cargos posibles de representación en la región, hay que decir. Oye, Ha sido alcalde, ha sido intendente, diputado, senador, ministro. Sí. nos dicen que es un lema protestante el post Tenebras Lux. No, yo no tenía idea que era un lema protestante. Lo que sea, es más bonito que por la razón. Sí, sin duda, hay que, ojalá que algún constituyente se le ocurra reemplazarlo, que Aquí, volvamos. Lucas Nicoch dice Huenchumilla, Nullado Leuquén, creo que era el apellido. La diputada por Aysén. Sí, sí, ellos tres. Entonces, a ver, no es falso ni es liviano cuando Oye, decimos, un saludo, ya que lo mencionaste, un saludo a Ever, que se hizo una cuenta de Instagram especialmente para ver este libro. notable. Oye, no es ni liviano, ni falso, ni ningún otro calificativo cuando decimos que el conflicto mapuche no se resuelve porque simplemente no hay intención de resolverlo. Oye, quizá esto se me acaba de ocurrir, y a lo mejor no soy el primero que lo dice, pero si lo llamáramos quizá conflicto en la Araucanía, o porque el Estado chileno también está en conflicto y no lo llamamos el conflicto chileno. Volviendo al tema que los simbolismos son importantes. Sí. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Le repito la pregunta, candidato. Eh, ¿No hay reales intenciones de solucionar el conflicto? Mira, yo no sé si no quiero indagar en intenciones. Yo, la verdad que apuntar con el dedo a este hizo esto otro, desde no tiene reales intenciones hasta este me quitó mi tierra, este me quemó el camión. Mira, todas esas cosas hay que Mira, resolverlas. Los hechos perdona, qué buen dato nos dan. Nos dicen que la Yasna Proboste es de origen diaguita. de Aguita, sí, sí. Es re importante el Tiene, dato porque si bien hablamos mucho del pueblo mapuche, invisibilizamos al mismo tiempo mucho otro pueblo originario chileno. sí, sí, es verdad. Dale, perdona. Bueno, pasa porque lo que conversábamos al inicio, en Santiago, todo lo que no ocurre ahí es invisibilizado, hasta que cuando te dicen, bueno, pero ¿por qué quemaron las estaciones de metro? ¿Por qué se toman las municipalidades? ¿Por qué en Quintero tuvieron que, ¿cachai? Salir a... Bueno, ¿por qué no te escuchan hasta que queda la escoba? Porque no importa, porque ni en Quintero, ni en Antofagasta, ni en la Araucanía, ni en Curacautín, o sea, olvídate, ¿cuánta gente había escuchado de Curacautín antes de este fin de semana? No está el poder político, no está el poder económico, ni social, ni cultural. Eh, bueno, no quiero indagar en las intenciones. Yo te decía que no creo que, o sea, obviamente hay que hacerse cargo de los hechos puntuales de violencia, de los hechos puntuales de racismo, anoche quemaron una serie de camiones en Curacautín, violaron el toque de queda y se pusieron a hacer cánticos racistas. Hay que hacerse cargo de todas esas cosas, pero a mí me gustaría que ojalá de esas cosas se preocupara la Fiscalía y que la discusión política, el diálogo entre quienes detentan el poder político, social, y ahí es donde toda la gente en Santiago tiene mucho que decir porque están donde están las orejas que escuchan estas cosas, tiene que ponerse a conversar de iniciar un proceso, no de tomar una medida, no de implementar un plan, no de formar una mesa o hacer una cumbre, un encuentro. Ya basta de cumbres, de encuentros, de documentos, de planes. Hay que iniciar un proceso complejo, largo, con todos estos elementos, que sea sin, como te decía, sin prejuicios, con todo sobre la mesa, con inclusión horizontal, con inclusión vertical,
donde se puedan tratar todos los temas, así no tome años, con ayuda internacional si es necesario. Hay países que han especializado su diplomacia en la asesoría en la solución de conflictos. Hay países que operan como observadores. Chile, por ejemplo, eh, fue observador y garante en el proceso colombiano. Chile es signatario de ese acuerdo de paz porque lo acompañó. Entonces, ¿cuántos países en el mundo nos van a ver dispuestos a ayudarnos en sus organizaciones internacionales, nacionales e internacionales, de toda naturaleza, económicas, de derechos humanos, de desarrollo, lo que sea? Eh, Ojalá que no nos dediquemos a apuntar con el dedo porque es improductivo y hasta nocivo. Hay que hacerse cargo, pero que se hagan cargo los organismos e instituciones especializadas que tenemos como sociedad para ello, pero que el diálogo y el debate estén centrados en, en un proceso, en iniciar un proceso que tenga todos estos elementos de, para poder alcanzar la paz. Y al final Oye, todos queremos vivir en paz. nos quedan 10 minutos y hay un par de preguntas que son bien entretenidas. Tratemos de ir al grano. Mira, alguien Ya, te pregunta, Ale, ¿la constitución de la Sudáfrica post-apartheid es un buen modelo para una nueva constitución? duda, es que son, a ver, como te digo, eh, hay elementos que se pueden adoptar y hay elementos que no, porque son como conflictos culturales, tienen elementos en común, pero no son recetas. ¿Ya? Hay mucho, No cuando hay te un dicen, manual para esta bueno, cuestión. no hay un manual, porque cada conflicto es separado. Se habla mucho de, hagamos lo que hizo Nueva Zelanda, hagamos lo que hizo Canadá, hagamos lo que hizo, que sé yo, cualquier otro país. Eh, pero la verdad es que mi sugerencia es no nos preguntemos qué hicieron, sino que preguntémonos cómo llegaron a esas respuestas. Ya, ¿Ya? déjame pasar a otra pregunta. Y esta sí que es pelota al suelo. La pregunta anterior la hizo Yalamoski. Esta pregunta ¿Ya? te la hace N. Bravo. ¿Hay presos políticos en la Araucanía? Mira la preguntita. Yo creo Buena que, la pregunta. mira, aquí sí, si bien yo me he especializado en derechos humanos, también tengo un corazoncito de cientista político institucionalista y, y en ese sentido, aunque me apunten con el dedo de vuelta, como dijo Lago, hay que dejar que las instituciones funcionen y yo creo que la regla general, porque obviamente no conozco caso a caso y la verdad judicial a veces, lo hemos sabido, bueno, partimos hablando de esto, lo que se dice judicialmente o a través de resoluciones no necesariamente se corresponde con lo correcto o la verdad, pero creo que tenemos un sistema judicial, un Estado de Derecho funcional al punto de que lo normal es que la gente que está encarcelada no es por razones políticas. Eso sí ha ocurrido en la historia de Chile, no solamente entre el 73 y el 90, pero creo que no es la norma hoy. Ya, la última pregunta que súper enlaza con esta. Matías Magallón pide hablar un poco el rol del Poder Judicial en la Araucanía. ¿Cuál es tu visión del rol del Poder Judicial en la Araucanía? Y hablando del Poder Judicial, incluyamos a la Fiscalía y al Ministerio Público. Mira, es complejo porque, como te digo, voy a conectar dos cosas. Primero, lo institucional. Creo que tenemos en el país un sistema institucional que funciona, sin perjuicio de que estoy también de acuerdo con un No un buen proceso día para de. decirlo, No lo sé, pero pero en en general, general, por supuesto. lo normal es que funciona. Pero también, y conectado con lo de hoy día y con muchas otras cosas, todas las instituciones que son organismos que cumplen un rol en el entramado social, constitucional, en el sentido de cómo estamos constituidos como sociedad, cumplen un rol relevante, están hechos funcionar a través de órganos que son personas. Y las personas tienen prejuicios, las personas tienen defectos. eh, bueno, tú trabajas igual que yo en el mundo jurídico y no todos los abogados saben todos los temas y no todos los abogados son entes imparciales que buscan la justicia, digamos. O sea,
o sea, hace poco en prensa aparecía cuestionamiento a un fiscal porque había en sus redes sociales personales, pero había emitido eh, eh, dichos de corte racista y tú decís, bueno, y este gallo es el que persigue delitos de la Araucanía. O hay jueces que se equivocan, como quienes determinaron que, que- que este ser humano, digamos, saliera en libertad condicional. Eh, entonces el rol es fundamental en cuanto a que cumplen un rol en el entramado constitutivo societal relevante. Ya, Eh, Alejandro, tengo que pero cortarte. nuevamente es solamente uno de los elementos. Un sistema judicial o jurídico de justicia en un proceso de paz es un elemento que hay que combinar con otros. Tengo que cortarte porque quiero agradecerte antes de que esta cuestión se corte, porque son Ujú. las 8:56 y yo creo que empezamos a las 8 justo, así que a las 9 sí estaría cortando. Ajá. Te quiero agradecer por darnos este rato. Creo que el live que hiciste el otro día con la Ignacia Gómez y este igual nos quedamos cortos, es un tema demasiado largo. Sí, sí. Vamos a seguir hablando de esto. Eh, Ojalá. palabra al cierre, te entrego a ti el cierre antes de que Instagram nos eche. Bueno, también muy agradecido, Jorge, de la invitación, de la oportunidad de volver a hablar esto. Y yo dije, oye, vamos a hablar de lo mismo. La verdad es que tuvimos enfoques bien distintos y de esto se puede hablar mucho, se puede invitar a mucha gente. Te dejé recomendado a Ítalo Ahí te lo voy a y invitar de, sin duda. y de todas las áreas del conocimiento te puedo recomendar a gente de aquí de la región, mapuche y no mapuche, que son gente brillante para conversar de estos temas. Pero es que tengo Em, santiaguinos más a la espera. claro, bueno, son más importantes, yo lo sé. Y lo último, ojalá que tengamos todo grabado a fuego en la cabeza, en el corazón y en todas partes, que el tema de la inclusión en todo nivel, horizontal, vertical, en nuestro día a día, en procesos de paz, son un dato que es casi como un dato curioso. Uno de los elementos que se ha identificado de procesos de paz que duran más son aquellos en los que en los procesos en las mesas sientan a mujeres. Solo la presencia de mujeres te asegura que un proceso, que un acuerdo de paz dura significativamente más que uno en el que no. Qué Imagínate buena si en idea un empezar proceso a de paz sentar en la mujeres en Araucanía todos lados. incluyas a mujeres, incluyas al pueblo mapuche, incluyas a latifundistas, incluyas a comerciantes, a todo. Imagínate. Imagínate lo que podría lograr. Este mundo sería harto distinto si tuviéramos muchas más mujeres sentadas en todos lados. Sí, Me acabo sí. de avisar en Instagram que quedan 2 minutos. Gracias a todos los que se conectaron, hubo súper buena sintonía hoy día. Eh, Así que vamos a, vamos a programar otra sesión de los diálogos liberales en el futuro. Seguro te vamos a invitar de nuevo, estuvo re entretenido, porque a mí también se me Gracias. hace más fácil cuando el invitado habla y se explaya y maneja el tema al rey y al derecho. Así que muchas gracias, Ale, muchas gracias a todos los que se conectaron y nos Gra- estamos viendo la próxima semana. Eso, felicitaciones por la iniciativa. Sigamos con estas conversaciones que continúen. Gracias. Chao, chao, chao chiquillos, nos estamos viendo.